Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos en este día a través de estos medios que nos ha colocado el Padre Celestial para llevar un mensaje de transformación, de cambio, arrepentimiento, que es lo que el Dios Todopoderoso quiere hacernos cada día en nosotros. Este programa también se lleva a cabo por el canal global, canal 12 y canal en Cali 112. Y también la pueden ustedes ver por el canal www.canalccali.com. Amén. Hoy vamos a orar, traer la palabra de Dios primeramente y colocar delante del Señor esta hora que sea de provecho para nuestro espíritu, para nuestro andar y para nuestro caminar en Cristo Jesús. Lo que Él quiere es que nosotros verdaderamente nos transformemos, pero a través de su palabra, que es la única que tiene poder para sanar, para transformar, para redarguir, para enseñar en justicia. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesús Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Dios del cielo nos oriente y nos guíe, porque no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios es el que enseña. Nosotros somos sus siervos, sus servidores, sus ministros, y estamos aquí es por su santa voluntad. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos este medio, Señor, este lugar, que tu Santo Espíritu sea el que llegue a esos hogares donde escuchan, Señor, tu palabra. Gracias, Señor. Con ánimo, con amor y con poder, sabiendo que tú eres el único que puedes transformar, Señor, su vida en este día. Gracias, Señor. Que seas tú, Señor, llenando esos corazones de amor, de paz y de sabiduría y de ciencia, para que haya un verdadero arrepentimiento. Gracias, que tu palabra, bendito Señor, que esté en nosotros. Seas tú, bendito Dios, hablando. En Cristo Jesús la tomamos, Señor. Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús Cristo vino con un propósito a nuestras vidas, y es para que lo conociéramos verdaderamente a Él, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Nosotros antes estábamos perdidos totalmente en delitos y pecados y no sabíamos verdaderamente qué rumbo tomar. Hoy, a través de la palabra de Dios, podemos nosotros entender y comprender cuál es la razón fundamental que vino a través del Hijo de Dios, Jesús Cristo,
que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el Verbo que se hizo carne, que a través de Él hoy podemos estar nosotros aquí hablando de sus asuntos, porque antes nosotros verdaderamente no podíamos, no entendíamos, no sabíamos, no teníamos conocimiento, pero Él vino a través de la muerte allí en la cruz y ahí nos trajo toda esta enseñanza para que nosotros lo recibiéramos y conociéramos verdaderamente quién era el verdadero Dios que rige nuestras vidas. Él vino y nos trajo, dice aquí en la palabra, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Es un espíritu, el entendimiento es un espíritu que Él nos da a todos los seres humanos para que nosotros lo podamos nosotros comprender, para que podamos leer las Escrituras, comprender verdaderamente cuál es el propósito con el cual Él nos trajo a este mundo, para que nosotros verdaderamente lo adoraremos en espíritu y en verdad, para que nosotros nos arrepintamos de toda mala obra, porque nosotros estábamos totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados, pero Él vino con ese propósito de sacarnos de allí, del muladar, de ese muladar en el que tú hoy puedes estar allí en este momento y no sabes qué hacer con tu vida, qué camino coger, ¿sí? En qué situación estás, si estás en una situación de enfermedad o una situación en falta de trabajo o una situación con problemas familiares o problemas con los vecindarios, tantos problemas que se nos presentan mientras nosotros estemos en este mundo, porque la corriente de este mundo eso nos trae los afanes, ¿sí? Y esos afanes conllevan a que cometamos constantemente errores que vienen y nos hacen a nosotros caer en estrés, nos hacen caer en depresión, nos hacen caer en enfermedad, porque nosotros activamos con nuestra forma de ser, sin el conocimiento de Dios, caemos allí en ese hoyo de desesperación, porque no hay el entendimiento, no hay la forma a quien podamos nosotros echarle mano. Pero hoy tú puedes tener esa oportunidad de echarle mano al conocimiento de la palabra de Dios, a echarle mano al arrepentimiento verdaderamente que Dios quiere que todos hagamos, porque Él viene es al pecador. Nosotros estábamos también allí tirados, pero Él con su infinita misericordia vino y nos trae ese entendimiento para conocerlo, como a través de las Sagradas Escrituras. Vemos aquí en el libro de Juan también, libro de Juan 1:10. En el mundo estaba, dice la palabra de Dios, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así estábamos nosotros también allí, en el mundo, pero no conocíamos verdaderamente quién era Dios. Lo oíamos nombrar de oídas, pero no sabíamos verdaderamente que es un Dios vivo, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no un Dios de cosas hechas o de amuletos o de crucifijos, ¿sí? Esos se puede llamar obras de arte, son cosas materiales que hace el hombre, pero como nosotros no teníamos conocimiento, todo lo buscábamos adorar a algo, a alguna imagen, pero solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, con la venida de Él, que nos habla allí en 1 de Juan 5:20, porque Él ha venido a través de su Hijo y nos trajo ese entendimiento. Hoy nosotros entendemos y conocemos que solo a través de la palabra de Dios podemos nosotros ser renovados constantemente allí en el espíritu de la mente y ser transformados como Él quiere mientras nosotros estemos aquí en este mundo. Por eso en el 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él estaba allí entre los mismos apóstoles, andaba y ¿qué le decían? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Sí? Él tuvo que hacerse carne, hacerse para podernos a nosotros conocer, para que nosotros nos entendiéramos. Ahí está el verdadero entendimiento, que nosotros viéndolo no sabíamos verdaderamente que era Dios manifestado en carne. Por eso el principio de la palabra ahí en Juan dice: el verbo hecho carne,
El Verbo se hizo carne, se manifestó lo que estaba anunciado por los profetas, ¿sí? Isaías, por Jeremías, por Ezequiel. Ya viene y se manifiesta y se hace realidad. Con la venida de Él, nosotros tenemos la oportunidad de ser sus hijos. Fuimos adoptados como hijos suyos, porque nosotros estábamos totalmente perdidos. Él vino a su pueblo, pero ¿qué hizo su pueblo? Lo desechó, lo descartó. Estando verdaderamente Él entre ellos, no le conocieron. Dice aquí mismo en la palabra, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí ves? Y así es hoy en día. Nosotros vamos a las familias, le hablamos de la palabra de Dios y no nos conocen, nos desechan. Ahí nos dicen que ya cambiaste de religión. No, ninguna religión salva. Lo único que te salva es el arrepentimiento verdadero delante de Él, la verdadera transformación que Él hace cuando tú crees, cuando tú dispones su corazón a entenderlo, a comprenderlo, a conocerlo a Él a través de las Sagradas Escrituras, porque a eso vino Él, a darnos el espíritu del entendimiento. Es uno de los espíritus que Él nos da, es el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, toda ciencia, sabiduría. Esos son espirituales, son sentidos espirituales que todo el mundo los utiliza, pero no saben que están en la palabra de Dios. Nosotros logramos y llegamos a conocer fue lo material, ¿sí? Lo que el mundo nos ofreció, ¿sí? Los sentidos materiales, los ojos, la vista, el oído, el tacto, el gusto. Todos esos sentidos fue lo que nosotros empezamos a conocer en nuestro hogar, en nuestro colegio, en nuestra casa. Y así mismo, con eso conocimos el mundo. ¿Y qué ofrece el mundo hoy en día a través de los medios? Todo lo que nosotros podamos ver, porque por ahí quiere el enemigo meterse de una forma sutil. Satanás trabaja en todo momento y en todo lugar, y todo lo que es verdaderamente delante de Dios está mal, Él quiere hacernos parecer como si fuera normal. Por eso aparece en las telenovelas, por eso aparece en los medios de comunicación, ¿sí? Por eso las propagandas que ofrecen siempre lo mejor. Todo lo que nosotros vemos con nuestros sentidos que tenemos, la vista, el oído, todo lo que sentimos, eso es lo que nos trata a nosotros de ofrecer, ¿qué? El enemigo. Hoy en día el Señor viene a nosotros y nos hace una renovación en el espíritu de la mente. Por eso allí el Señor nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a los que le recibieron, ¿cómo lo recibe uno? Cuando creemos verdaderamente que hay un Dios. ¿Lo recibe a dónde? En su corazón, en el espíritu de la mente. Cuando comenzamos verdaderamente a creer que hay un Dios vivo que es el que nos rige en nuestras vidas, que es el que quiere que nosotros salgamos de allí, esa situación donde el enemigo quiere tenernos siempre atados, ¿sí? Esclavos al mundo. Pero el Señor nos saca de allí y hoy estamos siendo pero esclavos de Cristo, sirviéndole a Él en lo que nosotros podamos, porque es a través de su palabra, no en nuestras fuerzas, porque la palabra de Dios es verdad y es la única que nos puede transformar, es la única que nos cambia, es la única que nos da consuelo, la única que nos da ánimo para nosotros seguir luchando en medio de un mundo totalmente contradictorio y rebelde, como estamos viendo en estos tiempos. ¿Bueno? Gloria a Dios. Miren, hermanos, el Señor fue a liberarnos de todo engaño y toda mentira que el enemigo pone en las personas, en la humanidad. Dice que la serpiente antigua o diablo o Satanás, que está escrito en Apocalipsis, ha engañado al mundo entero. Desde el principio engañó al mundo entero, cuando engañó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, y
la serpiente o reptil, esa parte baja terrenal, comenzó a engañar a la humanidad para que se apartara verdaderamente del Dios verdadero. Y hemos sido engañados, y el engaño está porque nosotros no tenemos el conocimiento y la sabiduría, y hay destrucción y hay muerte, porque el enemigo vino a eso, a oponerse, a ser opositor ante los mandatos de Dios, y para que la gente esté engañada y no mire sino la parte que ve, la parte externa. El enemigo mismo, cuando el Señor entró a este mundo, le dijo: si me adoraras, todo esto que ves te lo daré, porque habíamos perdido por desobediencia el poder. Y el enemigo tentó al mismo Dios teniendo debilidad y carne, y el Señor dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, porque el Señor es el Todopoderoso, y Él venía con todo el poder de Dios a esta tierra a deshacer las obras del maligno. Y si nosotros ponemos los ojos en el Señor, también vamos a tener ese poder de levantarnos para no ser engañados de tanta religiosidad que hay, donde la gente dice que tiene a Dios y adora a Dios, pero está adorando son cosas hechas, son cosas que no son reales, son cosas que no tienen poder, y esa fe la ha desechado, que es nuestro Señor Jesucristo, que viene, y la palabra de Dios dice que Él vino a darnos el entendimiento, a despertarnos, para que conozcamos el verdadero Dios, y para poder adorar al Padre en espíritu y en verdad. Solamente podemos hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, y toda complacencia fue dada a Él por el Padre, y todo el poder, para que con ese poder venciera el engaño, el enemigo, que desde el principio de la creación entró el pecado y la muerte al hombre, y el cual venimos a ser transgresores de Dios, desobedientes, y estar en enemistad con Dios. El Señor nos ofrece un nuevo pacto, y ese nuevo pacto vino a través de nuestro Señor Jesucristo, que realmente vino porque se cumplió la palabra de Dios y sus promesas, porque Dios lo que no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse, que nosotros teníamos que verdaderamente cambiar de estado material al estado espiritual, y solamente se logra a través de la palabra de Dios, porque el Señor dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Es conforme a lo que está escrito: si me amáis, guardad los mandamientos. Y nosotros somos transgresores de los mandatos de Dios. Es un mandato que nosotros ignoramos, y fuera de ignorarlos no podemos obedecerlo, porque nosotros solamente actuamos con cosas engañosas, que solamente creemos que adoramos a Dios verdaderamente, y no estamos adorando a Dios, porque Dios nos da un nuevo pacto, una nueva renovación a través del espíritu de la mente, para poder cambiar, para poder ser verdaderamente agradables a Dios, y solamente en Cristo podemos nosotros ser aceptos a Dios, porque Él cumplió por nosotros todos sus mandamientos, porque nosotros no podíamos cumplirlos, porque estábamos caídos, estábamos muertos en delitos y pecados, y éramos transgresores. Si nos acercamos a Cristo, vamos a tener misericordia, vamos a tener verdaderamente la luz, y nosotros vamos a tener un poder dado por el Espíritu Santo, ganado por nuestro Señor Jesucristo, en forma de debilidad que vino, para que nosotros pudiéramos levantarnos y sacudirnos del polvo de la tierra, donde el enemigo tiene a las personas oprimidas, angustiadas, afligidas, desesperadas, y entran en pánico y los lleva al postrer rincón, donde se suicidan. Vemos cómo la gente llena los hospitales psiquiátricos, porque no pueden dominar la parte mental. La parte mental solamente se puede adquirir el razonamiento y la sobriedad a través de la medicina y la sanidad que trae Dios a través de la palabra a nuestra alma, para que nosotros podamos sujetar todas las cosas y las aflicciones que íbamos a tener en este mundo, porque venimos a ser probados en la parte materia, pero nosotros tenemos que buscar a Dios. Si nosotros no buscamos a Dios, entonces vamos a morir en tinieblas y no vamos a adquirir sabiduría, y Dios ya nos regaló eso a través de ese nuevo pacto. Jeremías 31 nos habla de la desobediencia de un pueblo. Dice Jeremías 31, ¿dónde está verdaderamente
nuevamente la amistad con Dios, que iba a venir a través de las promesas de Dios, y a través los pueblos iban a adquirir ese poder a través de nuestro Señor Jesucristo, que era el que nos iba a redimir de todas esas maldiciones y de toda esa genética diabólica donde nos contaminamos y fueron contaminados nuestros primeros padres, y por lo tanto la descendencia, la genética, los genes fueron traspasados de generación en generación, hasta que vino esa salvación tan grande a través de nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro nombre, dice Hechos 4, hay salvación, sino en ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, ser salvos de nuestra vida terrenal y nuestra vida eterna, que es la vida que nosotros seguimos, que nosotros pasamos de muerte a vida, verdaderamente. Y el enemigo quiere poner un velo y una venda para que tú nunca adquieres esa luz y mueras en las tinieblas. Y Dios no quiere eso. La luz vino al mundo y el mundo está prefiriendo las tinieblas, siempre ha sido así, más que el Señor. Entonces Dios quiere activar y que te conectes verdaderamente al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, porque el que tiene a Cristo tiene la vida y tiene al Padre, y nosotros no podemos volver al Padre sino a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vino a deshacer toda obra maligna y a limpiarnos nuestra alma y nuestra mente de esas obras cainescas de muerte, bajas, terrenales, de la serpiente, reptilescas, que no nos dejan subir y poner la mira en los ojos a los montes donde viene nuestro socorro. No podemos, dice que hay una dura cerviz en nosotros, que no podemos ni siquiera mirar hacia arriba, sino todo lo bajo y todo lo terrenal. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere es que te sacudas del polvo de la tierra y que resucites, porque Él dice que tenés que poner la mira en las cosas de arriba, más que en lo de la tierra, porque nosotros tenemos esas dos partes. Nosotros tenemos una parte materia, que es la que estamos viendo tú allá, y me estás viendo a nuestros hermanos, y ves a tu familia, ves a todos. Esa parte materia un día va a dejar de existir. Esa parte materia un día nunca la vas a volver a ver, pero la parte alma y la parte espíritu es la que vuelve otra vez a Dios, y esa parte es la que nosotros tenemos que recuperar, y esa parte es la que nosotros debemos de luchar más para que nosotros podamos un día volver como fuimos conocidos al principio, en espíritu, porque nosotros somos espíritu. Tú tienes una conciencia, tú tienes pensamientos, tú tienes inteligencia, entendimiento, sabiduría, que es la parte de Dios. Nos diferenciamos de la parte animal, que no tiene ese razonamiento. Ellos obran por instintos, pero tú sabes qué es bueno y qué es malo. Tú alimentas más la parte baja, dice el Señor, y no has alimentado la parte de arriba, que es la parte espiritual. Y si nosotros alimentamos la parte espiritual en espíritu y en verdad con la palabra de Dios, vamos a conectarnos otra vez de nuevo a Dios y vamos a volver en amistad con Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 31, dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya, para todo aquel que esté en enemistad va a haber una alianza, un nuevo pacto, verdaderamente de salvación para nuestra alma y nuestras vidas, porque el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente a los mandamientos y a los estatutos del Señor, y nosotros como pueblo gentil no sabemos ni tenemos conocimiento, decía el hermano Dios, de la palabra de Dios. Nosotros decimos que tenemos a Dios y adoramos a Dios, pero estamos adorando a dioses falsos, a ídolos falsos, porque no tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios era para las ovejas de su pueblo. El Señor vino a sus ovejas, pero ese pueblo desechó al Señor, y por la desobediencia de ese pueblo, nosotros como pueblo gentil hemos adquirido las promesas y la salvación a través de Cristo, que vino a ese pueblo y ese pueblo lo desechó, porque era un propósito de Dios insondable. Dice la misericordia en Romanos 11, es Dios, porque Dios tiene propósito para el que está perdido. Dios vino al pecador, Cristo vino al pecador. En Cristo hay perdón de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras faltas, de todos nuestros errores, de toda nuestra mala pasada manera de vivir. Solamente llegando a esa luz poderosa vamos a recibir misericordia al Padre, porque el Padre nos perdona es a través de su Hijo amado Cristo Jesús, que hizo la obra redentora en esa cruz, para que todos volviéramos a mirar al Señor, que era el autor
y de la salvación tan grande. Por eso el Señor dice que hay un nuevo pacto y una nueva renovación, y es a través del Señor. Dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay misericordia para los dos pueblos, el pueblo terrenal y el pueblo espiritual. El pueblo espiritual no le creyó al Señor, y ese pueblo de Judá venía a través de nuestro Señor Jesucristo, la parte terrenal, la parte carnal, que somos cada uno de nosotros, para que nosotros nos acercáramos al Padre a través de ese mediador. Ese nuevo pacto es Cristo, que vino a todos. Tenemos misericordia a través de ese nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El Señor los liberó, hizo señales, grandes prodigios en el mar, los sustentó a través del desierto, pero ese pueblo fue rebelde con el Señor, a pesar de que fue, dice el Señor, que lo sacó de la tierra, del estado de cautiverio, del estado de oposición, del estado de esclavitud que eran en Egipto, porque eran esclavos verdaderamente, porque estaban dominados por hombres que solamente los oprimían y verdaderamente estaban alejados de esa libertad. Pero el Señor hizo ese poder de sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido como para ellos, dice el Señor. Entonces ese primer pacto fue transgredido a través de ese pueblo que tuvo toda la parte verdadera de actuar como Dios quería, pero ellos desecharon esa parte espiritual. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente. Es una nueva ley, porque esa nueva ley está en el espíritu de la mente, porque nosotros éramos débiles en nuestra mente, y va a haber una renovación, va a haber una limpieza, va a haber una purificación, va a haber una santificación, y se logra a través de ese nuevo pacto que es nuestro Señor Jesucristo, porque ese pueblo no pudo obedecer los mandatos del Señor ni pudo agradar a Dios, porque era un pueblo débil, era un pueblo que la ley no hizo efecto, porque ellos fueron transgresores de esa ley y de los mandatos, los cuales eran llenos de ritos, sacrificios, y hacían un poco de holocaustos que no quitaban el pecado. Solamente con ese nuevo pacto tenemos misericordia al Padre y podemos acercarnos al Padre, que es a través de Cristo, y tenemos perdón y misericordia de todas nuestras transgresiones y nuestros pecados con ese nuevo pacto. Y ese pacto es nuestro Señor Jesucristo. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, es en espíritu y en verdad que verdaderamente nosotros vamos a tener la palabra del Señor dentro de nuestro corazón, y para poderla poner por obra es a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, que es la que nos lleva al perdón de nuestros pecados y a liberarnos de todo mal que había en nosotros, y poder tener una vida completamente sana, limpia, agradable, perfecta al Señor, y verdaderamente ser su pueblo, un pueblo escogido por Dios, una nación santa, adquirida por Dios, ya no como el primer pueblo, sino como ese segundo pueblo, ya sanado y limpiado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. De esas horas de muerte ya podemos nosotros poder adorar a Dios y agradar a Dios y cumplir sus mandamientos, que eran gravosos, pero ya en Cristo nosotros podemos acercarnos a la gracia y el perdón y poder agradar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió de todo ese nuevo pacto y esas maldiciones que estaban escritas. Ya le escribiré en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. O sea que ese nuevo pacto viene a través solamente de nuestro Señor Jesucristo, y ese nuevo pacto está escrito ya en tablas de nuestro corazón. El Señor dice que somos verdaderamente lavados con esa sangre preciosa, y nosotros podemos ser agradables a Dios. A través de la palabra de Dios nosotros vamos limpiándonos esa agua preciosa donde le ofreció Cristo, ya que en vivo y en directo a la mujer samaritana, y le dijo que
tenían que adorar a Dios en espíritu, en verdad, porque ellas estaban adorando a dioses falsos, a ídolos falsos, y lo cual eso no la convertía verdaderamente, sino que seguía en la transgresión de la carne. Porque si aún a Cristo conociste en la carne, ya no es así. Ya un nuevo pacto es a través de la palabra de Dios, a través de lo espiritual, porque ese es el Señor mismo le dijo a esa mujer, que son los pueblos de la tierra que están en idolatría, que están alejados de la verdadera enseñanza del Señor, le dijo: 5 maridos has tenido y este tampoco es el tuyo, porque el Señor era profeta y sabía verdaderamente qué teníamos dentro de nuestro corazón. Dios vino a hacer un cambio en nuestra vida, una renovación, una limpieza en el espíritu de la mente, a renovarnos para ser agradables a Dios, y esa vieja pasada manera de vivir que es a través del pecado, a través de las obras cainescas que se está viendo en los pueblos, donde verdaderamente no le han abierto el corazón a ese nuevo pacto que es nuestro Señor Jesucristo. Hay misericordia y hay perdón al que se acerca a Él, y hay perdón de todos nuestros pecados, dice aquí. Ese nuevo pacto, dice el Señor, Padre Santo, es el que nos sana y nos limpia de todas nuestras maldades, y podemos acercarnos ya directamente al Padre, verdaderamente en espíritu y en verdad. Dios no quiere que las cosas externas y los sacrificios no cambian nuestra vida, no renuevan nuestro espíritu y la mente. Él trae la sanidad y la medicina y nos trae verdaderamente un nuevo estado de vida, que solamente lo podemos llevar a través de acercarnos a esa gracia y a ese perdón que trajo nuestro Señor Jesucristo por el Padre, porque nosotros estábamos completamente alejados de la gracia del Señor. Amén. Gloria a Dios, porque Dios nos muestra que en todo momento que debemos de colocar la confianza en Él para que ese nuevo pacto que Él quiere hacer con nosotros verdaderamente haga un efecto en nuestra vida. Dice allí en la palabra de Dios, Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, ¿sí? Que guarden sus mandamientos. Entonces, esas obras de Dios, dice Juan 6:28-29, las obras de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, en creer en su Hijo Jesucristo. Es el propósito con el cual Él vino a nuestras vidas, a rescatarnos de allí para que ese nuevo pacto haga un efecto en nuestras vidas. Porque aquí en este salmo nos está diciendo que nuestros padres eran una generación contumaz y rebelde. Dice en el 8:78, dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios es un espíritu poderoso, pero nuestros primeros padres fallaron, no dispusieron su corazón. Hoy nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para buscarlo a Él en espíritu y en verdad, y a través de la palabra de Dios, que es donde está ese espíritu grande y poderoso que sale de ella para enseñarnos, para transformarnos, para cambiarnos verdaderamente esa forma de ser que nosotros llevábamos. Estábamos totalmente perdidos allá en el lodazal. Por eso nos recuerda aquí que ese primer pacto lo perdimos por nuestros padres, que era una generación totalmente contumaz y rebelde. Contumaz es lejos de las cosas de Dios, rebelde es estar continuamente en pecado. Continuamente nosotros estábamos haciendo las cosas contrarias a lo que Dios nos estaba enseñando y mandando en su palabra, pero como no las leíamos, como no teníamos ese entendimiento, cuando sabíamos que Él vino a ¿qué? A traernos el entendimiento para conocerlo a Él, pero como nosotros estábamos totalmente ciegos, muertos allí en delitos y pecados, pero hoy a través de esa luz que nos abre allí en el libro de Juan, la luz que vino al mundo, nos abrió el entendimiento para conocerlo, y lo estamos conociendo a Él, y ese nuevo pacto que nos está hablando la palabra de Dios a través de allí del profeta Jeremías, hoy nosotros estamos haciendo uso de Él, estamos en ese nuevo pacto, porque ya somos adoptados como hijos suyos. Hay una promesa grande aquí en este Salmo 78, que nos habla del Señor allí. Toda esa mala generación que teníamos
en el Salmo 79 nos da una promesa para que usted que está allí, para que nosotros que también estábamos allí también muertos en delitos y pecados, Dios no recuerde, dice Salmo 79, 8, 9, Salmo 79, 8, 9, dice: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Mire las misericordias de Dios, a pesar de que estábamos allá perdidos por toda esta generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, tatarabuelos y todos, que no conocieron las escrituras y todo, pero había alguno tenía esa semilla, y hoy nosotros hemos recibido esa luz en nuestras vidas, esa luz que nos da a través de ese nuevo pacto que nos habla allí en el libro de Jeremías, y nos da esa misericordia aquí en el Salmo 79, 8, 9, para que cuando tú estés allí, le ores a Él y le pidas a Él, al Todopoderoso, perdón, y que no recuerde todas las iniquidades de nuestros antepasados, porque no sabemos si nosotros veníamos por una familia o unos antepasados que eran brujos, ¿sí? O que eran sicarios, o que eran matones, o que eran fleteros, ladrones, ¿sí? Nosotros no sabíamos. Conocemos hasta cierto punto de nuestra madre para acá, pero de ahí para atrás nosotros no teníamos mayor información, pero la información nos la da el Señor aquí en la palabra. No sea como nuestros padres, generación contumaz y rebelde, o sea, estaba totalmente en pecado, y así veníamos nosotros, pero a través de esa luz que vino a nosotros, a través de ese nuevo pacto que fue renovado en nuestras vidas, hoy estamos aquí, llevando a ustedes también ese mensaje de esperanza, y que pongan toda la confianza en el único que te puede cambiar la vida, allí donde tú estás, en la situación en que estés. Coloca toda la confianza en el Señor, en las obras, que es creer en el que Él ha enviado, en su Hijo Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, como nos hablaba ya en 1 Juan 5:20. Entonces dice el Señor allí, 79, 8, 9, no recuerdes contra nosotros las iniquidades, todo lo malo, lo inicuo de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Ahí tiene el Señor la mano extendida. Quiere que nosotros verdaderamente lo encontremos, y tú también seas participante de ese nuevo pacto y comiences a recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno, porque Dios quiere es bendecirnos. Nosotros somos los que nos alejamos por nuestra mala manera de hacer las cosas, de pensar las cosas sin Cristo, sin Dios, sin ley. Entonces ahí nos da la oportunidad, porque estamos muy abatidos. Mire cómo está el pueblo hoy. Nuevos impuestos, nuevos problemas cada día, nuevas angustias. El estrés que le llama hoy el mundo, en la palabra de Dios se llama angustia. La angustia es el estrés de la vida moderna, ¿sí? Estar en estrés, estar en una situación, porque los problemas y los trabajos que desarrollas no te da tiempo para poder realizarlos. Entonces entras en un momento en que te bloqueas, y allí es donde el enemigo actúa y comienza a decirte allí en la mente: suicídate, mátate, tú ya no tienes oportunidad, ¿sí? Salte de allí, deja a tu mujer, vete para otro país, déjala, ¿sí? Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que los matrimonios se destruyan, pero el enemigo sí quiere hacerlo. De cualquier forma se pega. Por eso tenemos que estar pegados y poner toda nuestra confianza en nuestro Creador, en el Dios único y verdadero, porque el pueblo está ¿qué? Abatido, está golpeado, está estropeado, está muerto. Sin Cristo Jesús el pueblo está muerto. Cuando tú haces una reflexión verdaderamente de que hay un ser superior que dirige nuestras vidas, y tú crees verdaderamente en que Él te puede cambiar, Dios actúa allí en el espíritu de tu mente, y tú comienzas a ser transformado, ¿sí? Pruébame, dice el Señor, probadlo, y verá que el Señor comienza a actuar en tu vida desde hoy. Amén. Sí, es a través de la palabra del Señor, porque dice que Dios dice que el Dios de este siglo, que es el enemigo, que es el que pone todas estas
engaño y todas estas mentiras para que la gente no ponga los ojos en el Señor, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del santo evangelio, porque la palabra de Dios es luz, nos hace avanzar. Al estar en tinieblas tú no avanzas, tú no puedes edificar, tú no puedes construir, tú no puedes prosperar, porque hay una parte que no te deja, porque estás en el mismo sitio. No puedes avanzar porque sin la luz no podemos hacer nada. Dice que el que edifica su casa, que somos cada uno de nosotros, sin el Señor en vano trabajamos y en vano edificamos. No nos llenamos sino de angustia, de desesperación, de escasez, de miseria y ruina, porque no tenemos el apresto del Evangelio de la paz, que es verdaderamente ese nuevo pacto que está en Cristo Jesús. Si nosotros llegamos al Señor, nosotros verdaderamente vamos a agradar a Dios y Él nos guarda de la ira venidera, porque tenemos una protección que el Padre nos la da. No estamos huérfanos, no estamos, dice el Señor, solos, no estamos abandonados ni estamos desamparados. Tenemos el poder de Dios, y Dios vino verdaderamente es a ti que estás en angustias, que estás en desesperación, que estás en soledad, que estás en miedo, en terrores, y tu casa está desamparada y abandonada, porque la casa, el templo de Dios, es cada uno de nosotros. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, Dios habita es en nosotros. Dice la palabra de Dios que ni tu oro ni tu plata te podrán salvar, porque nosotros creemos que teniendo cosas materiales, dice que al final pierdes tu alma y entras en un estado de desesperación, te lleva a una enfermedad mental, a un Alzheimer o a un Parkinson, o hay enfermedades mentales que en este momento, en este postrer tiempo, se están acelerando debido a que no hemos puesto los ojos en Jesús, no hemos alzado los ojos a los montes donde viene nuestro socorro. No queremos nada espiritual, solamente queremos que nosotros creemos que la salvación viene en cosas terrenales, pero ni tu oro ni tu plata te podrán salvar el día que te llegue la angustia, la desesperación, las aflicciones. ¿A quién vas a acudir si el único que nos puede sacar es en el espíritu de la mente, donde está toda esa olla a presión, donde tienes acumulado todos esos problemas y todas esas dificultades? Te pueden enloquecer, porque no has sacado a Dios de ti, has sacado a tu Creador. Y entonces, ¿quién te podrá salvar? Nadie te podrá salvar, porque el Señor dice que un hombre no puede guiar a otro hombre porque es ciego, y la gente va y pide ayuda desde otro ciego que está en peor estado, o va peor todavía, va a acudirle que lo salve un hechicero, un agorero, un adivino, y el cual su casa está en ruina, en miseria y en pobreza, escasez, y te hace engañar más y más te hundes, porque has desechado a tu Creador. Dice, tu maldad te condenará. No es Él, no es Dios, por haber faltado el temor en ti. Jeremías 2:19, por haber faltado el temor en ti, por haber faltado el conocimiento, por haber faltado la luz, el entendimiento, que están escritas en la palabra de Dios, que son sus mandatos, sus mandamientos, y eres ignorante de ellos, no los conoces, para que te vaya bien y prosperes en todo lo que emprendas. Dice la palabra de Dios que medites en ese poder de Dios que va trayendo reposo a tu vida, porque nuestro reposo no son cosas externas ni terrenales, porque estás angustiado y afligido y desesperado, lleno de temores, de miedo y angustia, en soledad. Al final de la jornada vas quedando por ahí tirado y nadie te para bolas. ¿Por qué? Porque has desechado al Señor tu Dios, por haber faltado el temor en ti. Oh, cuán desagradable y amargo es desechar a nuestro Creador, dice la palabra de Dios. Vuelve en amistad con Dios y por eso te vendrá paz. Nosotros tenemos que volver al Señor, porque nosotros estamos alejados a la sincera fidelidad a Cristo, porque nosotros estamos temerosos, qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, un poco de cosas que pasan. El mundo, sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque Dios te provee todas las cosas cuando cumples sus mandatos. Dice que busquemos primeramente ese poder de Dios, que no saquemos de nuestra mente al Señor, porque el enemigo tiene guaridas, viene y te mete un poco de cosas, de dardos de fuego a tu mente, y en tu mente donde está el poder del bien o está el poder del mal. Esos temores que tienes te han venido
por haber desechado al Señor. El Señor dice que nosotros tenemos que conocerlo en espíritu y en verdad, que el nuevo pacto es a través del espíritu de la mente, de una mente renovada y limpia, y solamente se logra a través de la palabra de Dios, que es la parte espiritual, que son los pensamientos de Dios que son más altos que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son bajos, nuestros pensamientos son terrenales, nosotros no podemos subir, no podemos levantar nuestra cabeza porque somos duros de cerviz, solamente queremos la parte baja nomás, pero nosotros somos completos, somos integrados, cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Y nosotros tenemos que volver al Señor, porque todas estas cosas que nos suceden y nos acontecen y las aflicciones que hay es para que nosotros miremos al Señor, porque tenemos el tesoro en vasos de barro. Tú eres débil, yo soy débil, pero ese tesoro en vasos de barro es el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, y no puede morar más la maldad en ti que el bien. Nosotros tenemos que fortalecernos en el bien y alimentar el bien. A través de los mandamientos, los estatutos del Señor y meditar en ellos, vamos levantándonos y vamos fortaleciéndonos, y entonces nuestro postrer estado es mejor que el primero, dice el Señor. Porque si nosotros no activamos ni nos conectamos a la parte espiritual, vamos a tener muchos padecimientos, vamos a tener muchos golpes en la vida donde no nos podemos levantar. Un golpe en la vida puede ser un hijo, una hija que se desaparezca. Y si tú no tienes esa confianza en el Señor, tu casa va a ser destruida y no te vas a levantar debido a la depresión que te llega, a la opresión, a la tristeza y a la angustia, por haber faltado el temor en ti, que es el Señor. El Señor habita, dice el Señor ahí en Jeremías 31, el nuevo pacto es en nuestro espíritu de la mente, ser renovado, ser limpiado de cosas bajas, y poder subir y poder confiar en el Señor y reposar en el Señor. Este no es el lugar de reposo. El lugar de reposo no es terrenal, ¿ya? El lugar de reposo no son cosas materiales. Eso se acaba, eso va a ser destruido un día. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque es eterna. Es el verbo, es la parte espiritual que Dios nos ha regalado a nuestra vida. Nosotros somos espíritu y un día tenemos que volver a Dios, y nosotros tenemos que volver con el chip de Dios traído en el nuevo pacto, que es Cristo Jesús, para que el Padre nos reconozca. Un vestido de gala, un vestido limpio, un vestido de lino fino, que es ser verdaderamente lavados y limpiados de nuestra maldad que está en nuestro espíritu de la mente, porque esa maldad está concentrada y acumulada ahí, y el único que la puede sacar es un espíritu poderoso, que es el poder de Dios, que es el que te limpia de obras de muerte, del pecado. A eso vino Cristo. Dice que el que está en Cristo nueva creación es, y las cosas viejas pasaron. Y si aún conociste a Cristo en la carne, ya no es así. Es verdaderamente ese Cristo, esa semilla sembrada en tu corazón, y esa semilla tiene que crecer espiritualmente para poder desechar la maldad, desechar la muerte y el pecado, porque Cristo la ganó por nosotros. Ninguna condenación hay, pues, si llegas al Señor. Dice, ninguna condenación, Romanos 8:1, está para el que está en Cristo Jesús. Ninguna condenación, porque Él venció el pecado y la muerte. Dios te llama hoy para que te acerques confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro de tu vida desesperada, de tu vida angustiada, de tu vida afligida, de tu vida en tinieblas. Él es la luz del mundo, y Él vino a traernos la luz a su pueblo. Él quiere un pueblo escogido, un pueblo que verdaderamente camine en ese camino estrecho que lleva a la salvación, porque el camino ancho lleva a la perdición, a la muerte, a la destrucción. El pecado te destruye, el pecado te desfigura, porque el Señor fue desfigurado, fue lleno de oprobios, y ya Él pagó por nosotros ese pecado. Entonces la gracia está extendida, que es el perdón de todas nuestras transgresiones. Entre más, muchos pecados hay. Cuando entró a la casa del fariseo Simón, y el fariseo Simón decía en su mente, creyendo que el Señor no leía su mente, siendo un espíritu poderoso, y estaba una mujer a los pies del Señor, que nosotros debemos de estar en la palabra de Dios, que es el apresto del Evangelio de la paz, que es el que nos lleva a la paz, que la trajo Cristo. Y Simón le decía en su mente, si supiera lo pecadora que es esta mujer, no le hablaría Dios ni le hablaría el Señor. Y el Señor le dijo a Simón, Simón, esta mujer no se ha apartado de mí, está a mis pies, verdaderamente pidiendo misericordia y perdón de todos sus pecados.
y tú ni siquiera me has dado un vaso de agua, Simón. Y Simón, el fariseo, creía que el Señor no le estaba oyendo ni le estaba leyendo sus pensamientos, que el Señor es un espíritu poderoso, y le dijo a esta mujer, sus muchos pecados le son perdonados, porque el que mucho es perdonado, mucho ama. Hermano, hay perdón de todos nuestros pecados. El Señor vino fue a eso, a perdonarnos, a limpiarnos, a lavarnos, para que tengas una vida agradable, una vida perfecta, una vida llena de paz, de reposo, de bien. Eso es lo que quiere Dios para nuestras vidas, porque Él no habita en templos hechos manos de hombre, Él no habita en esos templos suntuosos y nada de eso. Él habita en ti, y un corazón contrito, humillado no desprecia, dice David en el Salmo 51. El Señor conoce tu corazón, verdaderamente sabe qué es lo que estás pensando, sabe qué es lo que estás tú diciendo, sabe qué es lo que estás, tu pecado, los oprobios que tienes, las angustias que vienen por el pecado, la desesperación, la opresión, todo eso viene por el pecado, pero el Señor te limpia y te lava para que tengas una nueva vida. El que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es, vas a ver lo agradable y perfecto que es andar en el camino del Señor. Y si tú lo desechas, es amargo haber dejado al Señor tu Dios, tu Creador, porque quedas solo, quedas abandonado, desamparado en esta vida. Él vino cual huérfano, Él es un Padre poderoso, Dios de los espíritus de toda carne. Dios quiere es que te acerques hoy al Señor, no importa tu condición, no importa lo que estás tú haciendo, Él sabe lo que haces, amén. Él quiere es acercarte, que tú te acerques a Él. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar y cerrar con la palabra de Dios ahí en el 79, la 10. 9. Le dimos hasta porque estamos muy abatidos. Entonces dice el 79, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Amén. Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor perdone todos nuestros pecados por amor a ese nombre que es sobre todo nombre. Que esa renovación en el espíritu de nuestra mente que está haciendo hoy el Señor sea verdaderamente agradable delante de los ojos, porque Él ve los pensamientos del hombre. Dios conoce si tú verdaderamente allí donde tú estás has creído y has estado atento a la palabra. Él conoce tus pensamientos y nuestros pensamientos. Por eso vamos a orarle, y si tú verdaderamente la palabra que has escuchado te ha llegado allá a lo profundo de tu ser, recíbelo en tu corazón, haz allí una oración de fe para que el Señor comience a actuar en tu vida. Cierra tus ojos y haz una oración de fe y diga: Padre Santo, sí, Dios Padre Todopoderoso, hoy Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, y quiero hacer parte de este nuevo pacto que tú nos diste hoy en tu palabra. Perdona, oh Señor, todos mis pecados y los de mis antepasados, pero hoy estoy delante de ti, creyendo, Señor, que tú viniste a nosotros para salvarnos y darnos, Señor, nueva vida en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y os damos gracias. Que el Santo Espíritu de Dios te bendiga y te guarde en este día, en este lugar, y las bendiciones siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios posen sobre cada uno de los que han estado escuchando este programa. Que las bendiciones las acompañen siempre, que vienen de parte del Dios Santísimo. Y Dios perdona todos nuestros pecados, nos dice aquí. Amén. Y no recuerda ninguno de nuestros antepasados. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Amén.